La madrugada apenas insinuaba su luz sobre los techos oxidados de la colonia Benito Juárez cuando doña Rosana Guadalupe Hernández, viuda desde los 48, despertó como siempre, antes que el sol, antes que el ruido de los camiones, antes que el mundo la recordara. En su cocina, una olla ennegrecida por los años esperaba el ritual de cada día. El café con canela, el silbido leve del agua, el aroma que se mezclaba con el polvo del barrio. El radio, viejo como su esperanza, soltó una voz quebrada, el último trago de José Alfredo. Así empezaban sus días desde que la vida le arrebató lo que más amaba. Su tiendita era pequeña, de anaqueles torcidos y piso de cemento agrietado. Olor a jabón sote, frijol embolsado, pan duro y tabaco viejo. Quien pasaba por ahí, compraba fiado. Algunos pagaban, otros no. Pero doña Rosana sabía quién era quién. Sabía quién trabajaba de verdad, quién vigilaba para el cártel, quien olfateaba su negocio buscando algo más. Ella no preguntaba, solo respondía con un buenos días que cortaba el aire. En su mirada había algo que imponía respeto. Una calma que no era resignación, sino memoria. César, su nieto, de apenas 17, empezó a cambiar. Primero fueron las ausencias. Luego, las palabras cortas, las llamadas a escondidas, los silencios más largos que la noche. Nana, voy a hacer un jale. Ahorita vengo. ¿Jale de qué, mijo? Si ni siquiera terminaste la secundaria. Tranquila, nana. Nomás ando viendo unos trabajos. Pero doña Rosana veía lo que ninguna abuela quiere ver, el miedo disfrazado de valentía. Ya no dormía en casa, comía fuera, traía los ojos rojos, la cadena de oro al cuello, los tenis caros. Un día, al vaciar su mochila, cayó una pistola. Ella fingió no verla, pero esa noche no pudo dormir. Escuchaba las sirenas como si cada una trajera su nombre. En la colonia decían, César se metió con los del jale. Anda de halcón, pero es buen muchacho. Y ella escuchaba, callada. Subía el volumen del radio y seguía empacando arroz, como si el ruido pudiera tapar el presentimiento. Hasta que una madrugada de enero, la vecina golpeó la puerta con la voz quebrada. Doña Rosana, despierte. Es César. Ella no preguntó. Agarró las chanclas, el rosario, el documento y caminó hasta el barranco detrás de la escuela vieja. Había patrullas, había cinta amarilla, un cuerpo tirado como si fuera basura, una playera del América rota, la frente abierta, un pedazo de papel en el bolsillo. Quien se pasa de listo, duerme temprano. El Ministerio Público intentó hablarle, pero su mirada lo detuvo. Confirmó con un leve gesto que era su nieto, dio media vuelta y se fue caminando sola. En el entierro, no lloró, ni cuando la pala cubrió el rostro amado, ni cuando la gente le dijo fuerza. Solo apretó el rosario y miró hacia la nada, como si en ese vacío pudiera encontrar respuestas. Al día siguiente, la tiendita no abrió. Al segundo, tampoco. Al tercero, una luz se prendió en el fondo del patio y se escuchó el sonido de algo arrastrándose bajo la tierra. Una silla pesada, pensaron los vecinos. Pero no era una silla. Doña Rosana estaba cavando. Cavó hasta que las uñas se llenaron de tierra, hasta que el pasado volvió a respirar. Desenterró una caja de metal envuelta en plástico militar, oxidada por los años. Dentro, una pistola 9 milímetros, un cuaderno negro con códigos, una credencial con otro nombre, María de los Ángeles Ramírez. Y una foto vieja, ella misma, joven, de uniforme, al lado de hombres armados con las siglas DFS. Se quedó mirando la foto largo rato. Luego tomó la pistola, revisó el cargador, amartilló. El movimiento fue fluido, natural. No era la primera vez que lo hacía. Encendió un cigarro, el primero en 20 años. Miró el cielo y dijo en voz baja, «Eras todo lo que tenía, mi hijo». Una lágrima rodó. Solo una. Ahora van a saber quién soy yo. Esa noche, el Rifa, jefe local del cártel, fue encontrado con 2 disparos precisos al pecho. Sin testigos. Sin cámaras. En el bolsillo, un billete con una frase escrita a mano. Por cada madre que enterró un hijo, ahora préstame tu dolor. El rumor se regó como pólvora. Primero en los susurros, luego en los mensajes de voz, luego en el miedo. Nadie sabía quién había sido. Algunos decían que la milicia, otros que era venganza, otros que una mujer hacía justicia. La leyenda había nacido.
Doña Rosana abrió la tiendita como si nada. Misma blusa floreada, mismo delantal, el café de olla hirviendo. Vendió bolillos, empacó harina, saludó con cortesía. Y por dentro, solo silencio. Mientras tanto, los hombres del cártel temblaban. El Rifa no era cualquiera, era la mano del control, el cobrador del miedo. Para matarlo así, sin ruido, hacía falta alguien con precisión militar, con sangre fría, con propósito. El Darío, su superior, ordenó cerrar la zona. Llamó refuerzos, buscó cámaras, ofreció recompensas. Nada, ni una pista. Solo un billete y un nombre tachado en un cuaderno que nadie sabía que existía. Doña Rosana anotó: Juan Carlos el Rifa. Callejón de la cancha. 6 metros. 2 tiros limpios. Restaban 14 nombres. Los mismos que habían estado implicados en la muerte de César. Los que dieron la orden, los que apretaron el gatillo, los que callaron mirando. Todos culpables. El segundo cayó 2 días después. El Guacho, halcón bocón del barrio, apareció en su casa con un corte limpio en el cuello. Puerta cerrada por dentro, sin señales de lucha. Y el mismo billete. La policía confundida. El barrio, en silencio. Pero el miedo empezó a moverse, lento, como sombra por los callejones. El Darío no dormía. Trajo hombres de fuera, armados, con radios y botas nuevas. Interrogaron vecinos, revisaron techos, entraron casas. Doña Rosana los observaba desde la banqueta, tomando café, rezando bajo. Parecía invisible, pero ella era el ojo que los miraba a todos. Una tarde, revisando el celular viejo de César, encontró un video. El muchacho bailaba, riendo, sin camisa, con un póster de Bob Marley detrás. Ella tocó la pantalla, como si pudiera sentir su piel. Eras bueno, mijo. Solo caíste con la gente equivocada. Apagó el teléfono, abrió el cuaderno, tachó un nombre más. Andrés el Guacho Lima. Calle del Fundido. Corte limpio. 0212. Quedaban 13. Las motos empezaron a rondar su calle. Los halcones merodeaban, fingiendo calma. Ella servía café, saludaba, cerraba el portón. Cuando el timbre sonó a las 21:12, 3 toques secos, supo lo que significaba. El toque de advertencia. El toque de la muerte. Dentro de su casa, la pistola descansaba sobre la mesa, al lado del rosario y del cuaderno. La vieja justiciera respiró hondo, apagó el radio, y se levantó sin prisa. La luna la bañó con su luz blanca mientras murmuraba una oración. Luego, el sonido metálico del arma quebró el silencio. Esa noche, el barrio volvió a dormir temprano. Y una sombra vieja caminó entre los callejones, rumbo al siguiente nombre. Ella apagó el radio. El último acorde de José Alfredo murió entre los anaqueles torcidos. El vapor del café todavía flotaba sobre la estufa. Se limpió las manos en el delantal floreado, se acomodó el cabello y caminó hacia la puerta, lenta, como si cada paso fuera medido por los años. 3 golpes secos. La voz desde afuera sonó entre tímida y confiada. Buenas noches, nana. ¿Puedo usar el baño rapidito? Ando en la calle desde temprano. Era el flaco. 19 años. Mirada de hambre vieja. Halcón del grupo del Darío, uno de los que, según los apuntes del cuaderno, había ayudado a tenderle la trampa a César. Había sido el quien lo convenció, con las palabras que huelen a dinero: jale fácil, pago seguro, no pasa nada. El mismo que lo llevó a la esquina del barranco aquella noche. Doña Rosana lo miró a través de la rendija. El rostro flaco, la gorra sucia, los tenis nuevos. La juventud podrida por la calle. Y aún así, sonrió. Pásale, mi hijo. Segunda puerta a la izquierda. El muchacho entró. Sus ojos se movieron rápido, como los de un perro desconfiado. Miró los estantes, la caja registradora, el teléfono. Ella lo notó todo. Estaba desarmado. Camisa holgada, bermuda de mezclilla, solo un celular en la cintura. No había peligro inmediato, solo arrogancia. Mientras él entraba al baño, ella actuó sin pensar. La rutina regresó como un reflejo aprendido décadas atrás. Abrió el mostrador, sacó una bolsa de pan dulce, y de un compartimiento oculto, una jeringa condensante, adaptada con un sedante veterinario que guardaba desde los años 70. Lo mezcló con agua de Jamaica que ya estaba fría,
casi sin color. La movió despacio con una cuchara de metal. El sonido del líquido golpeando el vaso era el metrónomo del destino. Cuando el flaco salió, secándose la cara con una hoja de papel, ella lo esperaba sonriendo. «Está haciendo calor, ¿no? Tómate una agüita antes de irte». El muchacho dudó. La desconfianza se notaba, pero el cansancio pudo más. Bebió en 2 tragos. «Gracias, Nana. Usted sí es buena onda». Sonrió. Dio un paso, 2, y entonces las piernas fallaron. Ella lo sostuvo antes de que golpeara el suelo. Nadie en la colonia escuchó nada. Solo el golpe seco del cuerpo cayendo sobre el cemento. Cuando despertó, el mundo se había vuelto frío. El olor a humedad del sótano lo envolvía. Estaba amarrado, boca arriba, las manos y los tobillos firmes contra la estructura metálica del piso. Una sola bombilla colgaba del techo, oscilando suavemente. La luz amarilla le quemaba los ojos. «¿Qué pedo? ¿Quién es usted, desgraciada?» La voz de él era más miedo que furia. Entonces la vio. Doña Rosana salió de la penumbra. Sin prisa, sin temblar. Su sombra se proyectó larga en la pared, como si no fuera una mujer, sino un eco de algo antiguo. Flaco Andrés Silva. Nacido en 1994. Callejón Morelos. Madre fallecida, padre desconocido. 3 detenciones por robo y narcomenudeo. Ninguna condena todavía. ¿Quién chingados es usted? Ella se detuvo frente a él, y su voz bajó una octava, cargada de calma y fuego. Soy la abuela del muchacho que ustedes tiraron en el monte como si fuera perro. Se llamaba César. El cuerpo del flaco se tensó. Intentó moverse, pero las cuerdas no cedieron. El aire se volvió denso. Yo no fui, se lo juro, Nana. Yo solo lo llevé. No le hice nada. Tú lo atraíste. Le mentiste. Le diste confianza. Y sabías lo que iba a pasar. Ella sacó una foto arrugada del bolsillo del delantal. César niño, con una sonrisa grande sobre una bicicleta roja. La misma que vendió para comprarle medicina para el pulmón. ¿Crees que lo que le hicieron fue justo? Silencio. Responde, chamaco. No, Nana, estuvo mal. Muy mal. Ella asintió despacio. El rostro en sombra, solo los ojos encendidos por la bombilla. Entonces ayúdame a corregirlo. Él empezó a temblar. Ella sacó una grabadora pequeña. La colocó sobre una caja vieja y presionó REC. Nombres, horarios, rutas, todo. Y cuando termines, te dejo dormir. El flaco lloró. Gritó. Intentó negociar, prometer, rogar. Pero la voz de ella lo acalló. Y cuando terminó de hablar, el silencio volvió a llenar el cuarto. Esa madrugada, un tercer cuerpo apareció flotando en el canal de Chalco. Rostro desfigurado, sin huellas, pero en el bolsillo, un billete mojado todavía legible. 3 hijos de las calles para una abuela de luto. Todavía faltan 12. La policía ya no sabía qué pensar. Los informes no coincidían. No había casquillos, ni huellas, ni testigos. Solo la misma frase, escrita con la misma letra temblorosa. La prensa callaba, los vecinos también. Y en el cártel, el miedo se convirtió en enfermedad. El Darío, furioso, golpeó la mesa en una reunión con sus hombres. Esto no es policía. No es milicia. Hay alguien entre nosotros. Pero nadie sospechaba de la viejita que les vendía azúcar, jabón y cigarrillos. Esa misma mañana, Doña Rosana le vendió 2 kilos de azúcar y un jabón en barra al policía que investigaba los asesinatos. Nadie vio el temblor en sus manos cuando escribió en el cuaderno. Tercero, Leandro el Flaco Silva. 21:30 jugo sedado. Interrogatorio. Destino, Canal de Chalco. Dibujó 2 rayas. Una cruz. 12 nombres más. El cansancio empezaba a aparecer en su mirada. El dolor seguía, pero ya no dolía igual. Ahora era dirección. Método. Justicia con manos de abuela y alma de soldado. Las primeras leyendas comenzaron a circular la tercera semana. Y como toda historia de barrio, nadie sabía cómo empezó. Solo sabían lo que pasaba. Dicen que hay una vieja haciendo justicia. Dicen que ni existe, que es un policía retirado.
Yo escuché que es una madre que perdió a su hijo y está limpiando la zona. Doña Rosana escuchaba todo desde su mostrador, separando huevos, acomodando pan. El radio bajito, el mismo José Alfredo de siempre. Y una sonrisa casi invisible en la comisura de los labios. Ella era la historia, pero no el personaje de nadie. Esa mañana, el aire cambió. Uno de los jefes de contención, Marquitos, del barrio vecino, apareció en la tiendita. Gorra baja, camisa polo, cadena gruesa. Entró sin hablar, miró los estantes, recorrió con los ojos cada rincón. Luego se detuvo frente a ella. Buenos días, Nana. Buenos días, mi hijo. ¿Tienes cigarros Marlboro? Ella asintió. Sacó la cajetilla. La colocó sobre el mostrador con suavidad. Él pagó con un billete. No era un pago, era una prueba. La miró un segundo más de lo debido, como si intentara descifrar algo. Ella sostuvo la mirada sin miedo, sin emoción. Marquitos tomó los cigarros y se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue largo, pesado, como si el aire mismo entendiera que la guerra había entrado en otra fase. En el radio sonó un verso de José Alfredo. No me amenaces, no me amenaces. Doña Rosana apagó el fuego del café, y mientras el humo se disolvía, una nueva línea apareció en el cuaderno. Marquitos. 10:45. Observación directa. Riesgo alto. Pendiente. La gente hablaba a media voz en la banqueta. Los rumores se apilaban como cajas de frutas en los puestos, a medias ciertos y a medias miedo. Dicen que hay una mano invisible, murmuraba una vecina. Dicen que la vieja les está cobrando, respondía otra, bajando la cabeza para que el viento no se llevara la frase. Doña Rosana respondió con la rutina de siempre, un trapo seco, el mismo gesto de limpiar el mostrador que había repetido por décadas. No levantó la vista. No hizo drama. ¿Quién hace el mal?, pensó, termina pagando, pero los pagos no siempre aparecen en los periódicos. Algunos debían ajustarse en silencio. Esa era la ley que había aprendido en otra vida y que ahora, arrugada en la piel y en el rosario, dictaba sus pasos. Marquito se fue con risa torcida, no una risa de triunfo, sino la mueca de quien esconde el temblor de la rodilla. Antes de salir dejó la sensación de que el juego, por primera vez, se volvía en su contra. Fe en Dios, le dijo al viento, como quien se lanza una promesa para calmar la culpa. Fe en Dios, repitió ella desde el quicio, sin mirar. Aquella noche doña Rosana encendió la luz del fondo. En la penumbra, el sótano se volvió laboratorio de memoria, el cuaderno abierto, la pistola en la mesa y una caja pequeña con 2 clavos, una sierra y una jeringa. No era improvisación, era un desmontaje meticuloso de la vida que la había traicionado. Sabía que Marquitos no era solo un figurante, era quien movía las piezas en la calle, quien compraba silencios con llaves de refacciones y monedas malolientes. Sabía que se había reído cuando arrastraron a César a la trampa. Ella no buscó la ráfaga inmediata, no celebró la rapidez. Tenía tiempo, tenía paciencia, tenía esa calma de quien ha visto la muerte de cerca y la ha domesticado. El nombre de Marquitos estaba en el 9º lugar, pero había otro antes, Roberto el Frijol Santos. El Frijol había sido compañero de jale de César, luego se convirtió en dedo. Fue quien, en una azotea, entregó el nombre del muchacho a El Darío y lo puso en la lista de la ignominia. Roberto andaba como quien esconde un hueso podrido, sobre una moto, con números cambiantes, durmiendo en azoteas prestadas. La paranoia le había hecho pequeño el mundo. Doña Rosana lo buscó donde los hombres se hacen pequeños, el callejón detrás de la carnicería, un lunes lluvioso donde el agua borraba las huellas y el trueno tapaba los ruidos. Se quedó a la espera, oculta detrás del humo y del olor a carne cruda. El ruido de la lluvia hizo de coartada. Cuando apareció, con la moto apagada y la mirada de quien no confía ni en su propia sombra, ella actuó, 2 tiros, uno en la pierna para recordar y otro directo al pecho para sentenciar. Se agachó junto a él, inclinó la cara hasta escuchar el latido que se apagaba y, con la misma mano que años antes había arrojado tierra sobre el cuerpo de su hijo, dejó un billete enrollado en el bolsillo del Frijol. Entregaste a mi nieto por 500 pesos. ¿Ahora cuánto vales, Frijol? No esperó respuesta. Volvió a casa antes del noticiero. Regresó a la luz cotidiana de la tiendita, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, la calle seguía con su marcha cansina, pan caliente, plátanos, el policía militar que compró dulces para su hijo.
Ella sonrió, la boca de siempre, y compró salchicha en el mercado como quien compra víveres para la semana. En el cuaderno quedó una línea más. Cuarto. Roberto Frijol Santos. 154. Callejón de la Carnicería. 2 tiros. Lluvia como cortina. Quedaban 11. La cuenta seguía. En el grupo interno del cártel saltó la alarma. El Darío no tardó en mandar un audio con la voz afilada. Alguien está jugando con nuestra estructura. Lo identificamos y lo borramos aunque tengamos que quemar el barrio entero. La orden rodó por los celulares como un contragolpe. Pero el barrio también respiraba distinto. Perros que no callaban, luces que no se apagaban, miradas que se pegaban en las esquinas. Doña Rosana escuchó ese audio en un teléfono clonado que había comprado por necesidad de viejo oficio, las tarjetas siempre pagadas, la discreción. Lo oyó mientras comía su taco de papa con mantequilla y anotaba las compras de la semana. El infierno se calentaba desde abajo, pero ella había vivido en esa estufa antes. Conocía la manera en que las llamas devoran las vidas. Nezahualcóyotl nunca había sido un manto de paz, pero ahora el silencio adquirió un peso nuevo. Angustia contenida, el tipo de quietud que deja a los niños con las luces prendidas. El Darío empezó a desarmar su propio mundo por desconfianza, reuniones suspendidas, puntos de venta cambiados, hombres controlados hasta la náusea. Si alguien hablaba de más, desaparecía. Si alguien callaba, quedaba bajo la lupa. Buscaban un culpable tangible, un rostro, un punto débil. No imaginaban que su enemigo vistiera falda, chanclas y trajera un rosario en el bolsillo. En su cuaderno, doña Rosana iba despachando destinos como quien aparta fruta podrida. Había anotado nombres y patrones, había trazado rutas y horarios. Pasaba las horas observando, los turnos, las rutinas de los que creían invencibles, los horarios de compra de la tiendita de refacciones donde se lavaba dinero. Aprendió a leer los movimientos como quien lee la marea. En la calma se ve lo que se avecina. Toño el Gas, número 5 en la lista, había sido colega del marido en la tiendita. Cuando los bandidos empezaron a extorsionar, él fue de los primeros en arrodillarse, informante, cobrador de la palabra ajena, voz en las sombras. Se convirtió, sin darse cuenta, en la flecha que apuntó a César. Doña Rosana no lo mató de inmediato, no buscaba la sangre fácil. Quería que sintiera lo que su nieto vivió en el cuerpo, la lenta erosión de la mente por la culpa. Empezó con billetes anónimos en su buzón. ¿Sabes quién señaló el punto? Tú. Cartas cortas, frases sencillas pegadas a la puerta. Mensajes que no tenían autor, pero sí propósito. Toño empezó a perder el sueño. Bebió de más, dejó la iglesia, dejó el trabajo. La paranoia lo comió vivo hasta que una tarde caliente se arrojó desde la azotea donde vivía. Antes de tirarse dejó audio de arrepentimiento, confesiones entre sollozos que se propagaron por el barrio como savia vieja. El caso se cerró como suicidió. El cártel prefirió olvidar. Ella anotó. Quinto. Antonio el Gas. 1740. Inducción psicológica. Caída de azotea. 10 quedaban. Marquitos volvió a rondar la tiendita, ahora más directo, como quien intenta tantear la fortaleza de la vieja. ¿Por qué no estaría, nana?, dijo una tarde, fingiendo trivialidad. Ella sonrió con dulzura y le dijo: la muerte es la que me hizo despertar. Esa frase caló hondo. Los ojos de Marquitos la delataron, desconfiaba, no sabía por qué, pero sentía que la partida estaba perdiéndose. Esa inquietud fue germen de planes. Esa madrugada, 2 hombres intentaron forzar su casa. Brincaron el muro, llegaron hasta la ventana y trataron de abrirla. Lo que encontraron no fue la vieja que esperaban, eran trampas, clavos volteados en el marco, una cuerda colocada con paciencia y la punta de un cuchillo oculta, lista para castigar. Ella no mató. Les amarró las manos, les tomó fotos, recogió huellas con cinta y luego los soltó vendados. Les permitió ver solo la sombra de lo que les esperaba. Si vuelven aquí, susurró, no solo voy a mostrar las fotos, voy a mostrar lo que hice con los 15. Salieron despavoridos. Tropezaron con su propio miedo. Desde ese día, la casa quedó en paz. El rumor se hizo terror tangible. La vieja de la justicia se convirtió en personaje urbano. Algunos la creían policía retirada, otros la llamaban hechicera del Santo Niño. Los jóvenes inventaban teorías en los pasillos de las escuelas. Quienes sabían la verdad, los que vendían protección, los que lavaban dinero, guardaron silencio absoluto.
El Darío recibió una visita de fuera, un hombre con traje negro y acento del norte, reloj de oro y ojos de cuentas. No dijo nombre. Expresó números, 15 muertos, una orden, descubrir y borrar. La presencia de alguien con recursos más allá del barrio confirmó lo que ella sospechaba. Las cosas que tocó se movían en círculos más grandes que el pueblo. Esa noche, doña Rosana cocinó una sopa sencilla, comió sola, lavó los platos y volvió al fondo, al cuaderno. Escribió sin prisa, 5 ya duermen. 10 respiran todavía. Pero su aire se va a acabar. Cerró el libro, apagó la luz y, antes de dormir, rezó un Ave María mientras la mano descansaba firme sobre la pistola. El cuaderno negro no era libreta de mercado, era expediente. En su fondo falso del ropero, entre ropa que olía a polvo de escuela, guardaba un compendio escrito con la letra pequeña de quien vigila sin descanso. Allí estaba todo, alias, función en la organización, participación en la emboscada, rutinas diarias, puntos vulnerables. Cada página era una radiografía de hombres que se creían invisibles. Doña Rosana, a los 73 años, recordaba la disciplina de María de los Ángeles Ramírez, esa mujer que había vivido con otra identidad, que había aprendido a infiltrarse y a observar. No había olvidado los métodos, la paciencia, la espera, la precisión. Quedaban 10 nombres y entre ellos 3 eran claves: Marquitos, el Darío y uno que vivía escondido entre los billetes sucios. Mientras tachaba, respiraba con la calma de quien prepara una alcurnia final. No vivía para la gloria, vivía para la memoria, para que nadie pudiera enterrar la verdad con tierra o miedo. Y en la colonia, la leyenda crecía con el rumor. La vieja había decidido que el dolor no era moneda de cambio. El barrio, que la había visto arrugar las manos junto al café, entendía que la justicia también podía venir en chiflidos de madrugada, en golpes secos en callejones y en cuadernos negros con tinta indeleble. Llegaría en 2 días, eso decían los rumores que bajaban del cerro, traídos por el viento caliente y por los taxistas que siempre saben más de lo que deberían. Venía desde el norte, arrastrando una cadena de miedo y de silencio. Danilo, le decían. Un hombre sin rostro, sin nombre completo, un sicario viejo de los tiempos del Darío. A su paso, los perros se escondían y las luces de las casas parecían apagarse solas. Dicen que no hablaba con nadie, que solo traía una lista y una orden: limpiar lo que quedaba del desastre, cerrar la boca que estaba narrando la venganza como si fuera un corrido. Doña Rosana lo supo 3 días antes de que él llegara. No por chismes, sino por un instinto que solo tienen las madres que han perdido a un hijo, esa punzada en el pecho que avisa que la muerte se acerca de nuevo, pero esta vez con dirección precisa. No se asustó. Esa noche se quedó sentada frente al altar, con una vela blanca, una fotografía amarillenta de César y una cruz de palma vieja. Rezó lento, como si masticara cada palabra. Que sea lo que tenga que ser, pero que él no sufra como tú, dijo al aire, sabiendo que el aire la escuchaba. Después bajó al sótano. El olor del éter, del metal y de la humedad se había vuelto parte de su piel. Sacó el cuaderno, cada nombre tachado con mano firme, cada cruz marcada como promesa cumplida. Quedaban 12, pero sabía que ya no habría tiempo para todos. El reloj marcaba las 11:30. Afuera, un perro ladró. La nana sonrió apenas. Había empezado. Los 2 días siguientes fueron de calma fingida. La tiendita abrió igual, con su letrero de "Se fía solo a Dios" y su olor a pan fresco. Los niños del barrio siguieron comprando dulces, los vecinos siguieron saludando. Nadie sospechaba que esa viejita de paso lento ya había acabado su propio destino. Solo el padre Justino la miraba diferente. Había notado el temblor en sus manos, el brillo seco de sus ojos. «Doña Rosana, ¿usted ha dormido?», le preguntó una tarde. Ella lo miró sin miedo. «Duermo lo justo, padre. Lo demás es para los muertos». La noche del segundo día cayó pesada, sin grillos ni luna. Las calles estaban vacías, solo un par de motos cruzaron en la distancia. A las 10, una camioneta sin placas se estacionó frente a la tienda. De ella bajó un hombre alto, vestido de negro, con gorra y botas de cuero. Llevaba el paso medido de quien está acostumbrado a que todo termine en silencio. «Danilo». Golpeó la puerta una vez. «Buenas noches, doña. ¿Tiene algo pa'l sueño?». Ella lo observó desde la ventana, el alma tranquila. «Pásele, mijo. Aquí hay de todo». Entró despacio. El piso crujió.
En el aire flotaba el aroma de café recién hecho, y sobre la mesa una vela encendida temblaba con la corriente. Danilo miró alrededor, percibiendo que algo no encajaba. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Dicen que usted conoce a muchos por aquí, dijo él, tocando el mostrador. Yo solo vendo lo que me piden, respondió ella. También dicen que usted sabe cosas que no debería. La gente dice mucho cuando tiene miedo. Él sonrió apenas, una mueca rota. Y usted no tiene miedo. Ya no, dijo ella, sirviendo 2 tazas de café. ¿Con azúcar o sin? Como venga. Se sentaron frente a frente. El silencio era tan denso que se podía oír el zumbido del refrigerador. ¿Sabe quién soy?, preguntó él. Ella lo miró con una calma que desarmaba. Sí, mijo. Y tú también sabes quién soy yo. Danilo respiró hondo. Lo que menos esperaba era respeto. No vine a hacerle daño. Solo a cerrar lo que empezó. Entonces hágalo bien. No deje cabos sueltos. Ella se levantó despacio, fue hasta el altar y tomó la foto de César. La puso sobre la mesa, entre las 2 tazas. Mírelo. Tenía 15. Le gustaba el fútbol y los caramelos de tamarindo. Ustedes le quitaron la risa y el aire. Danilo bajó la mirada. No fui yo, doña. Solo cumplía órdenes. Yo también, respondió ella. El sicario notó entonces el leve mareo. La vista se le nubló. El café. Quiso levantarse, pero las piernas le fallaron. Cayó al suelo con un golpe seco. Ella se acercó, lo giró con cuidado. No te preocupes, no duele. ¿Por qué? Alcanzó a murmurar. Porque la muerte, cuando es justa, no necesita gritar. Minutos después, el silencio volvió a cubrir la tiendita. Afuera, un gato cruzó la calle. Dentro, la vela seguía ardiendo. Doña Rosana tomó el cuaderno y escribió la última línea. Danilo, el pastor. Último. Hora, 23:45. Sin rencor. Cerró el cuaderno, lo guardó en una caja de galletas, junto con las fotos, las cartas y un mechón de cabello. Luego subió al cuarto, se cambió el vestido, se peinó el cabello gris y se sentó frente a la ventana. Desde ahí veía el cerro, el mismo donde dejaron a su nieto. Respiró profundo, y con un hilo de voz dijo: Ya está, César, ya está. Cuando el padre Justino llegó al amanecer, la encontró dormida en la silla, con la vela apagada y la sonrisa más tranquila que había visto jamás. En la mesa, un sobre cerrado con su nombre. No rece por mí. Ya me escucharon del otro lado. Esa semana, los noticieros apenas mencionaron el hallazgo de otro cuerpo en Chalco. Nadie habló de la anciana. Solo los vecinos, entre murmullos, comenzaron a contar una historia nueva. Que hay una mujer que aparece cuando la justicia se esconde. Una sombra con olor a pan y agua de Jamaica. Una que limpia lo que otros ensucian con miedo. Algunos juran haberla visto caminando entre los callejones, con un delantal blanco y una mirada serena. Otros dicen que no, que solo fue un sueño colectivo, una culpa que tomó forma de mujer. Pero en las madrugadas, cuando el viento baja del cerro y las luces parpadean, se escucha una voz suave, como un rezo o como una advertencia. Nos veremos del otro lado.